Empezamos. Comunicación 1. Aquí va. Una ventana para leer las respuestas. Empezamos. Va. 1. Viene este repaso con el tema de pragmática. ¿Ya? Que por cierto, pragmática es el tema que hemos trabajado en la clase anterior. A ver. Vamos. Respuesta de la 1. La 1. Johan, correcto, hijo. 2. Johan no va a venir a la clase anterior, me parece. ¿Ya? Número 2. Según Austin, se presentan 3 actos, 3 dimensiones. Locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Johan, correcto. 3. Solo el emisor y el destinatario, según la pragmática, ¿cómo se llaman? Esos dos. El emisor y el destinatario. Ya, muy bien. Ahí está. Interlocutores. Ya. Siguiente, 4. Unidad de la comunicación. Ashley, correcto. 5. Estamos en el tema de pragmática, repasando el tema de pragmática, característica. Intención, ya. 6. Ya está. Listo. Va. ¿Sí? Es justamente el tema de pragmática, todos los contenidos. Espera un ratito ya. Ya está. ¿Sí? Del tema de pragmática, entonces están ahí nuestros temas. Las preguntitas, mejor dicho. ¿Ya? Lo mismo. Hoy ya vamos a hacer comunicación 1. Cuando trabajemos comunicación 2, que va a ser elementos, te voy a preguntar de lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Estas preguntas que parecen simplecitas son preguntas que me ayudan a darme cuenta si estás repasando, si estás haciendo tu esquemita, tu resumen. ¿Ya? Necesitas considerar ese tipo de avance para que así puedas trabajar de buena manera y para que cuando hagamos los repasos finales en abril, tú tengas este contenido ya almacenado. Pero si no haces el resumen, no haces el esquema, no haces tu cuadrito, esta información se te va a olvidar. Vas a llegar inseguro para el día del examen. Y por eso vas a estar nervioso, preocupado, ansioso. ¿Sí? Por eso tienes que ser ordenado y trabajar poco a poco los contenidos que se te brindan. ¿Ya? Empezamos. Arrancamos con comunicación. ¿Ya? En primer lugar, la palabra comunicación proviene del latín comunicare, que significa hacer partícipe a otro de lo que uno tiene. Mediante un proceso de comunicación, las personas no solo transmiten información, que por cierto es el objetivo principal de la comunicación, sino también transmiten parte de lo que son, a través de los gestos, de los movimientos, ¿no? De la actitud. Usted me muestra cómo es. En los procesos de comunicación, entonces, yo puedo incluso darme cuenta de la personalidad de los emisores, de los receptores, ¿sí? La comunicación como proceso, obviamente, trabaja con elementos, trabaja con fases, que vamos a ver ahora. Dentro de este hecho de poder transmitir contenido, información, mensaje.
La información que se transmite en un proceso de comunicación es información cognitiva, a través de ideas, pensamientos, es información afectiva, que se conecta con mis sentimientos, mis emociones, e incluso es información conductual, ¿no? A través de acciones, movimientos, considerando ahí incluso lo no verbal, ¿ya? Para que la comunicación pueda transmitir información, necesita trabajar con signos. Si estos signos son palabras, se llaman signos verbales. Pero si estos signos no son palabras, entonces serán signos no verbales o signos no lingüísticos. Mímica, imágenes, señales, movimientos. ¿Ya? ¿Qué más? La comunicación es un proceso importante que se considera incluso la base de las culturas, la base del desarrollo de los grupos sociales, la base del desarrollo de la sociedad, porque justamente gracias a que las personas han podido comunicarse, han podido expresar sus ideas, sus pensamientos, es que la misma sociedad ha generado un desarrollo. Yo he podido dar a conocer mi investigación, dar a conocer mi idea, mi proyecto, ¿no? Y frente a ellos ha generado todo un desarrollo. ¿Sí? ¿Qué más? Número 2. De forma general, usted debe recordar algo. ¿Sí? La comunicación es humana y es no humana. En el hecho de que sea humana, la comunicación trabaja con palabras, o sea, puede ser lingüística, puede ser verbal, y las palabras pueden ser orales o pueden ser escritas, ¿sí? En el hecho de ser orales, el nombre completo, el nombre formal de este tipo de comunicación es auditivo oral. Y en el caso de ser una comunicación escrita, algo que lee, ¿sí? El nombre completo, el nombre verdadero, el nombre formal es visuográfica, ¿ya? En el hecho de la comunicación humana, pero no verbal, o sea, entre seres humanos, pero que no utilice palabras. ¿Con quién va a trabajar? Va a trabajar con símbolos, va a trabajar con imágenes, va a trabajar con mímicas o hasta incluso con sonidos. ¿Sí? Yo estoy en la playa y de repente observo una bandera roja. La bandera roja no dice nada, no tiene ninguna palabra, pero el color, el lugar en el cual está puesto, me generan una información, me transmiten un contenido. Ay, no puedo entrar a la playa. Ay, me iré nomás, me voy. ¿Sí? Entonces, ese color, esa bandera, esa imagen está transmitiendo una información. ¿Ya? No tiene palabras, pero transmite. ¿Sí? La comunicación es un proceso no humano, a diferencia del lenguaje. El lenguaje es facultad o capacidad eminentemente humana, pero en el caso de la comunicación vemos que también incluye a los animalitos y a las plantitas. Animal y vegetal. Los sonidos onomatopéyicos, el miau, el pío pío, el guau guau, ¿sí? Se consideran formas de comunicación de los animales. Incluso los gritos o los movimientos, ¿no? Cuando hacen sus bailes de cortejo. Son formas de cómo los animalitos expresan sus ideas, pensamientos, sentimientos, deseos. Y en el caso de las plantitas tenemos reacciones químicas como por ejemplo los fototropismos, ¿no? Usted tiene una plantita que está creciendo así bonita, rectita, pero de repente usted se da cuenta que la plantita se va para un lado, como que empieza a crecer chueca. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué sucede? Cuando usted mira con calma, se da cuenta que la plantita gira hacia el lugar donde ingresa mayor cantidad de luz, donde le da mayor cantidad de reflejo del sol, ¿no? Entonces, la plantita le dice, como tú no me mueves, entonces yo me muevo, ¿no? Porque yo necesito la luz del sol para vivir. Entonces, esa es una forma de cómo los vegetales muestran sus ideas, pensamientos, sentimientos, y los fototropismos son reacciones químicas, ¿no? Ahora, en la vida diaria, usted ha debido ver situaciones como esas. Si, por ejemplo, usted tiene plantitas, usted tiene florecitas, o su mamá, ¿no? Tiene en su jardincito, hay muchas formas. Hay estudios que demuestran que las plantas, las personas que le hablan a su plantita, que le tienen cariño, esas plantitas crecen más, ¿no? Duran más tiempo. Incluso cuando usted hace comentarios negativos, no, esta planta me anda bien enferma, no crece, mañana la corto. Y al día siguiente la planta crece. Usted dice, es magia, ¿no? Es forma de cómo ellos también se expresan. No, no me cortes, déjame vivir. Lo dice.
Por ahí tal vez, si usted tiene, ¿no? Plantitas, sus mamás, sus familiares, puede tener ese tipo de historias, ¿no? De formas en las cuales vemos cómo también ellas se expresan, ¿ya? ¿Qué más? Viene una primera pregunta. Ahí va. Ya creo que en esta clase nadie tiene plantas. Nadie dice nada. No sé si me están escuchando también. Bueno, va. La 3. Bueno, pregunta 1. Biomédicas, ¿no? Ah, biomédicas son. Con razón. Siempre son silenciosos. Ya está. Vamos. La gente me dice, respuesta de la 1. Venga, Nito. ¿Ah? En la comunicación verbal tengo muchos constituyentes, lenguaje, lengua y dialecto. ¿No? Habla también, ¿no? Y todos tienen una relación de dependencia, claro. La lengua es un plano del lenguaje, el dialecto es una variante de la lengua y el habla también es otro plano del lenguaje, ¿no? Entonces dice, y se concretizan solo mediante uno de ellos, ¿no? La concretización de la lengua, la concretización incluso del lenguaje, ¿no? Porque es uno de esos planos, sería justamente el habla, ¿no? Concretización o materialización. Ahí solamente tenía que trabajar con la palabra clave, ¿no? Listo. ¿Qué más? Cuando hablamos de la comunicación en forma general, la definimos como un proceso, ¿no? Este proceso nos ayuda a transmitir información, que por cierto la información es un conjunto de ideas, sentimientos, creencias, actitudes, y dentro de este proceso generamos la interrelación entre dos o más personas. Para que se genere esta interrelación deberían existir signos. Esos signos, cuando eran verbales, formaban parte de una lengua, ¿no? La lengua se considera un tipo de código que genera, ¿no? La relación, la comprensión del mensaje entre emisor y receptor. ¿Ah? ¿Qué más? Para que el mensaje pueda llegar al receptor, debe existir un canal, debe existir un medio, ¿sí? Ese canal puede ser muy variable. En el hecho de una conversación cotidiana, tú con tu mamá, tú con tu amiga, etcétera, la conversación directa obviamente presenta como canal principal el aire, las ondas sonoras, o le llaman canal auditivo. Y en el hecho de un canal más específico o incluso técnico, por ejemplo, en esta videoconferencia, podría ser el celular, podría ser la plataforma Mendelclass, podría ser mi computadora, mi laptop, ¿sí? O incluso, de manera más general, podría ser la internet. Ella permite que nos comuniquemos, ¿no? Entonces yo tengo que analizar las preguntas que me vengan en relación a estos temas o a este aspecto para ver, ¿no?, qué alternativa se considera directa al caso que me ponen, ¿no? Incluso también puede ser un teléfono, claro, una llamada, ¿no?, el teléfono, la señal, ¿sí? ¿Qué más? El diccionario de la Real Academia define comunicación de una manera interesante, ¿no? Nos dice que es un proceso mediante el cual se transmiten señales. La Real Academia sabe muy bien que la comunicación no solo es de seres humanos, sino también es de animales y plantas. Entonces, por eso el término señales. Y para que se genere ese proceso de comunicación debe existir un código común, ¿no?, entre emisor y receptor. Los dos deben comprender, es aquello que se está intentando dar a conocer. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Me gusta esta PPT, que por cierto la trabajo en Seprunza, pero la estamos poniendo acá para ordinario, porque es una PPT general, ¿no? Comunicación, proceso informativo humano. Sí, es humano, pero también puede ser no humano, ¿eh? El hecho de que sea humano no involucra que quitemos a los animales o a las plantas. Comunicación es una manera consciente, voluntaria, libre de poder expresarse. Incluso también trabaja siempre con signos, ¿no? Verbales, no verbales, un código, ¿sí? En el caso de la información se considera este contenido que se transmite en un proceso de comunicación, ¿sí? Ese contenido, para que se llame información, debe ser un contenido nuevo, un contenido novedoso. Si no se transmite algo novedoso en un proceso de comunicación, entonces se hablaría de que no hay información. Así es, solo se está transmitiendo un mensaje, ¿no? ¿Qué más? La información entonces es este conjunto de conocimientos nuevos
es como el dar a conocer que hablamos de algo o de alguien. Entonces la información es este objeto de la realidad, concreta o abstracta, que nos brinda datos que se dan a conocer en un proceso de comunicación. Esa es la información. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Necesitamos diferenciar términos. ¿Ya? El primer término que diferencio, ya, es el primero que sale. ¿Qué? La intención comunicativa. La intención comunicativa ya la vi en pragmática, por cierto, era un factor extralingüístico, y la intención comunicativa se refiere a la meta, al propósito, al objetivo, al por qué se dice algo, ¿sí? Se supone que en este gran porqué, el emisor es el que lo tiene claro, qué es lo que quiero dar a conocer, qué es lo que quiero explicar, pero el receptor no tiene simplemente un papel pasivo, el solo escuchar, porque el receptor puede aceptar esta información, puede actuar de acuerdo a esta información. Es por eso que la intención comunicativa se verifica que el receptor también tiene un papel importante, ¿no? En considerar que este objetivo se logre o no se logre. ¿Sí? ¿Quién viene luego? La competencia. La competencia comunicativa es una capacidad para realizar correctamente el proceso de comunicación. Usted no nace con competencia comunicativa, esta competencia se forma, ¿sí? Y justamente se forma, ¿no? Obviamente las personas que trabajan en este tipo de ambientes en los cuales requieren usar el lenguaje, ¿no? Con mucha fluidez. Los periodistas, los premios Nobel, ¿no? Ellos tienen competencia comunicativa, claro, producto de su experiencia, producto incluso de su estudio, ¿no? Y los demás seres comunes y silvestres, ¿cómo logramos competencia comunicativa? A través de mecanismos, ¿no? Tenemos tres mecanismos: entender, elaborar e interpretar, ¿no? Digamos que usted va a dar una exposición en su salón, en su clase de universidad. Entonces usted quiere que esa exposición sea muy buena, quiere tener buena nota, quiere que el profe le califique de la mejor manera, ¿no? Entonces yo quiero lograr competencia comunicativa. Entonces, ¿qué hago? Trabajo esos mecanismos, ¿no? Primero entiendo lo que voy a decir. En el caso de mi exposición, estudio el tema, busco mayor contenido que pueda generar, ¿no? Aclarar lo que yo voy a explicar. Me empapo de la información, del tema, de lo que yo voy a dar a conocer. Número 2, elaborar. A pesar de que sea una presentación oral, como una exposición, como un informe, como un discurso, usted tiene que hacer algo. En el caso de la exposición, usted necesita un material que pueda mostrar al público cuando explique el tema. Trabajará diapositivas, trabajar una gigantografía, trabajará un esquema. Usted necesita elaborar. En el caso incluso de, por ejemplo, un discurso, Mario Vargas Llosa, que es un Nobel, cuando dio su discurso de agradecimiento por recibir el premio Nobel, tenía su borrador, tenía su hojita de resumen, tenía su bosquejo, a pesar de ser simplemente un discurso de agradecimiento. Entonces, los demás comunes y silvestres seres humanos, más aún necesitamos elaborar. El bosquejo, el borrador, el material escrito es un punto clave para que nuestro proceso de comunicación logre su objetivo y se convierta en competencia, ¿sí? Por último, ¿quién viene? El interpretar. Yo como emisor me pongo en la postura del receptor. Si pongo este ejemplo, me entenderá, se utilizan estas palabras, no, muy complicado parece, no se entiende, mejor otro ejemplo. Entonces yo me pongo en la postura del receptor para intentar desde mi perspectiva comprender, ¿no? Darme cuenta que sí estoy logrando mi objetivo, que estoy siendo claro. Y juntos estos tres mecanismos, el entender, el elaborar y el interpretar, usted podrá ir ganando competencia comunicativa. ¿Sí? Un término que también hay que diferenciar es el hecho. El hecho comunicativo es como el sinónimo del proceso de comunicación. Mariela conversa con su prima en la calle. En este hecho comunicativo, ¿quién es el emisor? Entonces, en lugar de decir en este proceso de comunicación, dicen hecho comunicativo, ¿no? Es como el sinónimo de todo lo que involucra el proceso de comunicación, ¿ya? A ver, viene otra preguntita. Ahí está la preguntita 2.
Preguntita 2. Preguntita del Perú. Preguntita del Perú. Ya la 2, ya veo por ahí respuestas, Denise, Margot, Johan, Brigitte, Ashley. ¿Ya? A ver, un poco general la pregunta, que por cierto San Marcos. A ver, dice, una condición indispensable en la comunicación oral es, cuando yo miro la B, miro la D, se relacionan más como que a cuestiones específicas, ¿no? El acompañamiento de los gestos, la entonación adecuada, información nueva. No, información nueva podría haber mucho lugar, ¿eh? El papel del contexto, pero cuando veo la C parece una respuesta general. A ver, en esto de la comunicación oral tenemos que pensarlo en un enfoque práctico. ¿Quién es una comunicación oral? ¿Quién es un ejemplo de comunicación oral? Una conversación. Entonces, para que se dé esta conversación, que es un ejemplo de cómo la comunicación oral se presenta, ¿qué es necesario y qué es indispensable? Hola María, ¿cómo estás? Y María no me responde. Entonces, si María no me responde y yo estoy cerca, yo estoy frente a ella para que sea oral, María no quiere hablar conmigo. María está enojada, entonces me voy. No hay comunicación. Entonces, desde ese enfoque práctico y claro, viene justamente la respuesta correcta para la 2, ¿no? En la comunicación oral. Si no dijera lo de oral, sí podría ser la alternativa A, ¿no? Buscar que siempre se brinde información, aunque información nueva suena redundante. Ya sabemos que la información de por sí es un contenido nuevo, ¿no? Pero cuando expresa lo de oral, entonces ya quiere una cuestión ya práctica. Comunicación oral, conversación, conversación. ¿Sí? Listo. ¿Quién viene ahora? Vamos a trabajar las 3 fases del proceso de la comunicación, los 3 fenómenos que se presentan en este proceso. ¿Ya? Primera fase es la fase psíquica. ¿Ya? En el caso de la fase psíquica, ahí está. Vamos a ver que, en primer lugar, usted debe recordar que sus palabras no se encuentran en su boca. Sus palabras se encuentran en su cerebro, formando parte de un proceso mental que es el pensamiento, ¿sí? Entonces, mis palabras están aquí. Así es, ¿sí? Entonces, considerando que mis palabras, mis ideas, mis conceptos están aquí, tenemos esta fase psíquica de donde justamente arranca el proceso de comunicación. Arranca desde aquí, ¿sí? Arranca en emisor y se genera como respuesta luego en receptor, gracias a 2 procesos mentales que son la codificación o encodificación en el emisor y la decodificación o descodificación en el receptor, ¿no? En el emisor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este conjunto de ideas, de pensamientos y de conceptos, ahora las vamos a transformar en palabras. Ideas, conceptos, significados, ahora se convierten en signos. ¿Sí? Recuerda que a las palabras se les llamaba sonidos articulados, signos verbales o signos lingüísticos. Es por eso que cuando te hablan de la codificación, te dicen, es convertir significados en signos. ¿Sí? Ahora, todas las palabras que estén en mi pensamiento van a salir a la luz. O sea, me preguntan mi nombre y yo voy a decir cuántos años tengo, qué color me gusta, dónde vivo. No, se supone que yo tengo que elegir qué palabras se van a utilizar de acuerdo al momento, de acuerdo a la circunstancia en la cual me presento. Entonces, el elegir esas palabras de acuerdo a momentos, circunstancias, ambientes, situaciones, se llama elocución, ¿ya? Y más que un proceso, es más bien un acto, ¿ya? ¿Quién viene luego? En el receptor se presenta otro proceso mental
que justamente lo que involucra es que el receptor pueda interpretar, pueda descifrar, pueda convertir, ¿no?, estos signos en un tipo de mensaje, en un tipo de contenido, ¿sí? Considerando que emisor y receptor realizan procesos mentales, entonces, cuando me presenten un caso de comunicación, yo debo pensar que emisor y receptor deben ser personas, ¿sí? Listo. Viene mi segunda fase, la fase fisiológica. A ver, para la gente que ha estado atenta en lo que hemos explicado hace ratito, pongo un ejemplo. ¿Ya? Va. Mariela escucha en la radio que se vacunarán a niños de 10 años el día lunes. Entonces, ella, ¿no?, decide llevar a su hijito a la vacunación. En el caso de Mariela, ¿quién sería el emisor? Mariela escucha en la radio que se vacunarán a los niños de 10 años y ella decide llevar a su hijito de 10 años a la vacunación del día lunes. En el caso de Mariela, ¿no?, del caso de Mariela, ¿quién es el emisor? Te leo. ¿Ya? Estamos justo aquí, ¿no? Ya está. Te dije, el emisor y el receptor deben ser personas. Para que puedan realizar procesos mentales. En el caso de Mariela, que escucha en la radio, yo no puedo pensar que la radio sea emisor, porque la radio no tiene cerebro, no realiza codificación, ¿no? Y se supone que la codificación es un proceso que se da en tu cerebro humano, ¿sí? Entonces, frente a ello, yo necesito considerar algo que inferir, ¿no? ¿Quién habla en la radio? Ah, el locutor, el periodista, el que dio el mensaje, ¿no? Entonces, cualquiera de esas opciones puede ser mi alternativa como emisor en el caso de Mariela, ¿ya? Ojo, si te das cuenta, y te comento, siempre me responde en la radio, siempre. Porque en una cuestión simple, en un análisis simple, no te dice, el que dijo la noticia, la radio que dijo. Pero no necesitas analizar así. Tú ya tienes que llegar a otro nivel. Tú no puedes dejarte llevar por la emoción. Cuando te viene una preguntita fácil, eso pasa también. Te viene algo fácil, yo sé esto, yo sé este tema. Y al final marcas la incorrecta y te pelean la correcta. Y al final marcas la falsa y te pelean la verdadera. ¿Sí? Entonces, ese bloqueo surge porque tus emociones generan una acción rápida. Pero eso no significa que la acción sea siempre la correcta. ¿Ya? Entonces, cuando te quieras emocionar y quieras marcar, no, yo sé esto, ahí date una pausa. No, cuando así me emociono, me va mal. Entonces, mejor, a ver, respiro y leo con calma. No, el emisor, y todavía te van a poner alternativa a la radio, te van a poner, te lo juro, porque juegan con tu percepción y con tus emociones, ¿sí? Entonces, tienes que respirar. No, esta parece papayita, pero, a ver, va a leer bien. ¿Ves? Iba a marcar la radio, pero no, que es el locutor, claro, el que dice la noticia, ¿sí? Entonces, esta es una forma en la cual tú tienes que pensar cómo responder, ¿ya? Y más aún tu biomédicas 1, porque ya te he dicho que biomédicas 1 tú tienes que ser perfecto si postulas a medicina, ¿ya? Listo. Va, segunda fase. Viene la fase fisiológica, ¿no? En la fase fisiológica, obviamente, voy a trabajar con órganos, así es. Estos órganos que intervienen para la producción y la recepción del mensaje. Voy a tener órganos desde la respiración, ¿sí? Porque el aire que ingresa a mis pulmones es el aire que ayuda a empezar con la formación de las palabras. El aire entonces que ingresa a mis pulmones en el proceso de la inspiración es un aire que ahora va a querer salir en la expiración, y cuando este aire quiere salir, justamente, ¿qué es lo que hace? Genera una vibración en mis cuerdas vocales. La vibración que genera ese aire en mis cuerdas vocales, en la zona de la laringe, genera un proceso, que es el proceso de la formación de la voz.
Tu voz es una vibración de aire en la zona de tus cuerdas, en la zona de la laringe. Ese proceso de la formación de la voz se llama fonación. Tu voz es sonido. Ah, esa es mi voz. Ese aire que ingresó a mis pulmones ahora hizo vibrar mis cuerdas y generó la fonación como la producción de mi voz. Ah, tu voz es no verbal. Tu voz es no lingüística. Tu voz es sonido. Ah, esa es mi voz. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. O sea, mi voz, pero acá no hay palabras. No, pues. La voz es no verbal. Ahora, este aire que justamente ingresó a mis pulmones en el proceso inicial de la inspiración, hizo salir en la expiración, hizo vibrar mis cuerdas y propició la fonación, produciendo mi voz. Ahora, ¿cómo produce palabras? En el proceso llamado articulación. La articulación es el proceso de la producción de palabras y que justamente se presenta cuando este aire pasa por órganos articulatorios, cavidad oral y cavidad nasal. ¿Quiénes intervienen ahí? Mi lengua, mis dientes, mi paladar, mi úvula incluso. ¿Sí? Cuando vamos al tema de fonética y fonología, vamos a hablar en amplitud de estos órganos, ¿no? Aquí solamente una cuestión general en la fase fisiológica, ¿ya? Entonces, con este aire que se convierte en mi voz en el proceso de la fonación sube a los órganos articulatorios, ¿ahora qué produce? Palabras. Mi voz era sonido, pero cuando mi voz, que es sonido, sube hacia la zona de órganos articulatorios, ¿ahora qué es? Es un sonido articulado, sonido articulado. ¿Y el sonido articulado qué eran? Palabras. Yo digo, mamá. ¿Quién intervino para que yo diga mamá? Mi lengua, mis dientes, mi úvula, mi paladar, mi cavidad nasal, mi cavidad oral. ¿Sí? Entonces, esa es la secuencia de cómo se producen, ¿sí? Las palabras. En el emisor, entonces, ¿cómo se da una secuencia general? El emisor primero codifica, genera este proceso mental. Luego, obviamente, a través del aire que ingresa a sus pulmones en un proceso básico, más biológico que lingüístico, que es la respiración, se genera la producción de mi voz, fonación. Y luego de la fonación, este sonido sube a mis órganos articulatorios y se producen las palabras, articulación, ¿sí? En el caso del receptor simplemente se presenta, ¿no? El captar estos signos y generar una interpretación, ¿ya? Viene por último la fase física. En la fase física vemos que justamente el mensaje mamá debe ser transmitido hacia un receptor a través de un canal, ¿no? En el hecho de una comunicación oral hemos dicho que es el aire, ondas sonoras o canal auditivo. En el hecho de que ese mamá esté escrito, entonces será un canal visual, ¿sí? Ahora, el medio físico, el ambiente que se encuentra ayuda a que el sonido articulado se transmita, ¿no? Se propague. Además, existen también diferentes fenómenos que pueden generar algún tipo de análisis en el receptor, ¿no? No es lo mismo decir, mamá, mamá, ¿no? La frecuencia, el tono, el ritmo, la entonación, generan también una interpretación en cómo se da ese mensaje, ¿ya? Entonces, en la fase física, simplemente se refiere al uso del canal, de algún tipo de canal, para desplazar el mensaje, ¿ya? ¿Qué más? De manera general yo digo, en el emisor entonces, ¿cómo es la secuencia de las fases del proceso de comunicación? El emisor primero codifica, luego produce voz y palabras y transmite, o sea, psíquico, fisiológico y físico, ¿no? Y en el caso del receptor es al revés. El receptor recibe el mensaje a través de un medio, ¿no? A través de un canal. Entonces viene lo físico, de allí viene su oído, ¿no? Fisiológico, y de ahí interpreta, psíquico. Físico, fisiológico y psíquico, ¿no? En el receptor va al revés la secuencia, ¿ya? A ver, la gente que está atenta, va. Los signos utilizados en la comunicación oral, ¿cómo también se les puede llamar? Signos. Signos lingüísticos, ajá. O pueden ser signos verbales, es lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Las palabras, hijita, en una conversación. 2.
la transmisión de señales mediante un código en común. Era la definición de RAI para qué concepto. 2. Frank, en la 2 le falta el número. Biomédicas, tienes que seguir indicaciones, ¿ah? Tú das un examen psicotécnico. 3. Las fosas nasales, el paladar, los dientes y la lengua son órganos de la articulación. Muy bien, Johan. 4. La laringe y las cuerdas vocales son órganos de la... Por cierto, yo soy mezzosoprano, ¿eh? Fonación. Fonación no sé qué será. Fonación tampoco conozco. Yo conozco fonación, con tilde en la O. Fonación, aguda que termina en N, ¿no? La secuencia física, está bien, fonación es fonación, ¿ya? La secuencia físico, fisiológico y psíquico, ¿en quién se da así? En esa secuencia, en ese orden. Físico, fisiológico y psíquico. ¿En quién se presenta así? ¿En qué elemento? En el receptor, correcto. Ya está. Listo. Va. Una preguntita más por ahí. A ver. A ver, espérame. ¿Por qué salió esta pregunta antes? No ha vendido ya de la teoría. Me parece que se ha movido ahí. Ya está. Pases. Sí, esto se ha movido, ¿ves? Ya decía yo. Esto me tiras. Ahí se ha movido. Ya, listo. Luego de esto, recibiendo la pregunta. ¿Ya? Listo. Diferencias. Si bien es cierto, comunicación escrita, trabajas en lenguaje 1, con el profe Benito, con la misma AMI, ¿ya? La parte de comunicación oral la trabajas en lenguaje 2, ¿ya? Este cuadrito es un cuadrito general. En la comunicación escrita trabajamos con letritas, o sea, grafemas, mientras que en la oral trabajamos con sonidos, es decir, fonemas. En la comunicación escrita recepcionamos el mensaje a través de un canal visual, ¿no? La vista es el canal clásico. Bien, y la lectura es un componente clave, ¿no? Y en el caso de la comunicación oral, trabajamos obviamente con un canal auditivo de ondas sonoras, y el habla es un punto clave también para transmitir ese mensaje. ¿Qué más? La comunicación escrita se escribe y se lee, es decir, que para que usted pueda leer, necesita tener siempre un soporte físico. ¿Dónde es que lee ese mensaje? Incluso ese puede ser un canal. Yo leí ese mensaje en la pizarra, yo leí ese mensaje en un polo, yo leí ese mensaje en un árbol, yo leí ese mensaje en una pared. Ese es el soporte físico. E incluso, según el caso que le pongan, se puede convertir en un canal. Si no le ponen canal visual, como algo general, le pueden pedir un canal específico. ¿Dónde está leyendo? La pared, la pizarra, el libro, el polo, pueden ser canales. Son soportes físicos, ¿no? ¿Qué más? La comunicación oral se dice y se escucha, ¿no? Entonces, si se dice y se escucha, la comunicación oral siempre se conecta con un ambiente en el cual se dice y se escucha aquello. La comunicación oral es directa, es interpersonal, es face to face. Entonces, ¿en qué lugar conversaron? ¿En qué lugar hablaron? Siempre el oral se asocia a un contexto específico, a diferencia de la escrita, que no es así. Usted lee un libro en el baño, en el techo, en el carro, ¿no? En la sala. Incluso el autor que escribió el libro también escribió en París, escribió en Perú, escribió en su casa, escribió de viaje. No hay un contexto específico. El escrita. ¿Qué más? La escrita es razonada y reflexiva, a diferencia del oral, que es espontánea. La escrita permanece en el tiempo, por eso le llaman diferida, a diferencia del oral, que es efímera, es pasajera, ¿no? La escrita tiene una relación indirecta. Yo estoy leyendo un libro de Llosa y tengo dudas sobre Llosa, no entiendo qué pasó aquí, pero no, Llosa no me responde. Y Llosa probablemente nunca me responda, ¿no? Pero en el caso de una comunicación oral, yo estoy hablando con mi amiga, le pregunto, ella me responde, yo le digo, ella me dice, ¿no? La relación es directa. En el caso de la escrita, el emisor medita, corrige antes de enviar el mensaje.
antes de publicar en sí el contenido que genere comunicación. En el caso del oral, no. El emisor, al realizar un proceso espontáneo, emite su mensaje, emite, ¿no? De manera directa, simultánea. En el caso de la escrita, no existe rectificación si ya se dio el acto comunicativo. Si el autor ya escribió el libro y ya está editado, publicado, ¿no? Y hay 1000 copias en el mercado, no hay corrección para esas 1000 copias. Pero el libro que salga luego, la siguiente publicación, la siguiente edición, ese sí puede tener tal vez la corrección, ese sí. Pero los anteriores no tienen forma de ser rectificados, ¿no? En el caso del oral, hay rectificación. Estamos hablando, ay, no, disculpa, no quería decir eso, perdón. ¿No? Ahí viene la rectificación, en el momento, en el instante. ¿Sí? Va. Ahora sí, viene esta preguntita. Ya está. Incluso la oral es una que tiene mayor, digamos que, ¿qué podemos decir? No énfasis, digamos que mayor relevancia, ¿no? Porque este hecho de que sea directa y genere interacción es un punto que ninguna de las otras tiene. Pero ni aún así se le considera mejor o peor que otra. Simplemente tienen características, ventajas y desventajas. ¿Ya? Listo, va, fin 1. ¿Ya? Listo. 2. La disográfica es la escrita. Claro, disográfica es el nombre formal de la escrita. 3. Respuesta, ya. Eduardo le comenta a César. Entonces César es el receptor. Listo. Con eso ya salía ya. Uh-huh. Y la 4. 4. A. La comunicación escrita propicia interacción. Yo le pregunto a Yosa y Yosa me responde. Ay, sí, pues se llama así las travesuras de la niña mala, ¿por qué la historia de Lili, no? Nunca me responde, no hay interacción, ni conozco a Yosa. Claro, vamos más con enano. Claro, dice la correcta, marque las correctas.
Utiliza soporte físico. ¿Dónde lees? En la hoja de papel, en el libro, en la pizarra, ¿no? Y no requiere contexto. Ahí va, 3, ¿no? Efímera es pasajera, pues. Pasajera es la oral. Claro, te pide lo correcto a la comunicación escrita, ¿no? Efímera, pasajera, momentánea. En el cuadrito que acabamos de explicar, ahí está la respuesta. ¿Ya? ¿Listo? Hemos terminado. Hemos terminado. Muchas gracias por participar, los que han estado participando. Ya, gracias, gracias. Nos vemos.